Gracias a Dios que podemos estar alabando a nuestro Dios, exaltando a través allí de la música, de los cantos, la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos en esta hora abrir la Biblia, la palabra de Dios, y podemos escuchar a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Bueno, queremos en esta hora justamente que Dios pueda hablar a nuestra vida. Y estamos estudiando el libro de Efesios y a través del libro de Efesios queremos que justamente Dios siga hablándonos como lo ha hecho cada domingo estudiando el libro de Efesios. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien en esta hora, a través de su poderosa palabra, Él pueda estar hablando a nuestra necesidad y a nuestro corazón. Querido Padre, gracias una vez más porque podemos pedirte ahora tu ayuda. Señor, es tu palabra. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que es el que nos enseña, que nos exhorta. Señor, el que en esta hora conoce nuestra necesidad y, Señor, puede hablarnos. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien, en esta mañana vamos a seguir, como dije, estudiando el libro de Efesios y quizás antes de tocar el pasaje de Efesios 4 del versículo 1 al 16, vamos a tratar de entender un poquito, una vez más, un repaso del libro. Los 3 primeros capítulos vamos a estar allí viendo cómo Pablo está hablando acerca de la importancia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. 3 capítulos, 1, 2 y 3, muy doctrinales en relación a todo lo que ha sido la obra de Cristo en nuestra vida. Cómo Él justamente nos ha salvado, todo lo que Él nos ha dado. Capítulo 4, 5 y 6, vemos que después de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, también vemos la responsabilidad de nosotros, que nosotros tenemos para también con Cristo. Qué bueno cuando hay un equilibrio. Me encanta pensar en ese equilibrio. La salvación es Dios dándome y yo recibiendo. Yo no puedo hacer nada. Él lo hizo todo allí en la cruz del Calvario para poder salvarme. Mis obras no sirven de nada. Solo lo que Él hizo en la cruz del Calvario sirve para darme salvación. Pero una vez que yo tengo esa salvación, viene lo que llamamos la consagración. Y allí es donde yo, por todo lo que Dios justamente me ha dado, yo tengo la responsabilidad de darle a Dios. Yo tengo allí la responsabilidad de entregarle mi vida, de hacer que Cristo sea mi Señor, de poder allí agradecerle a Dios por todo lo que Él me ha dado. Qué bueno es no confundirnos con relación a lo que es salvación y lo que es consagración. Primero viene la salvación, luego viene la consagración. Y por eso Pablo tiene este equilibrio, ¿no es cierto?, en este libro. 3 capítulos hablándonos doctrinalmente de todo lo que Dios hizo por nosotros, para que a partir del capítulo 4 podamos entender nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes después de todo lo que Dios nos ha dado. Nunca podremos andar con Cristo si no entendemos lo que Él hizo por nosotros. Pero allí también, después de entender la doctrina, tenemos la responsabilidad de andar con Cristo. Efesios capítulo 4, vamos a comenzar allí a ver versículo por versículo verdades importantes. Pablo tiene 3 exhortaciones fundamentales a través de estos 16 versículos. Pablo ve a la iglesia de Éfeso a través de todo el libro y es una carta que fue escrita justamente a los creyentes allí para poder justamente mostrar a Cristo, para siempre poder mostrar Cristo, la iglesia y el eterno plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Allí este es el tema principal del libro de Efesios. Cristo, la iglesia y el eterno plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora vamos allí a ver 3 exhortaciones, como dije, muy fundamentales e importantes para la iglesia de Éfeso. Pablo va a hablar en primer lugar, en los primeros versículos, a la importancia de mantener la unidad en la iglesia. En segundo lugar, va a hablar acerca de los dones
y ver la importancia de usar nuestros dones en la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Pablo va a apuntar a lo que es crecer en una forma espiritual y madura dentro de la iglesia. Entonces vamos a pedirle a Dios que pueda hablarnos a través de estos desafíos que allí Pablo tenía para la iglesia de Éfeso. Pero saben, cuando pienso en que esto fue para la iglesia de Éfeso tanto tiempo atrás y hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a ver esto, creo que hoy también es un desafío para nuestra iglesia. Creo que hoy para la iglesia de Church Project tenemos que entender la importancia de lo que es mantener allí la unidad, de poder usar nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, como también el desafío de seguir creciendo en una forma espiritual y madura dentro de la iglesia que Dios nos ha puesto. Entonces vamos a allí comenzar con el pasaje que hoy nos toca. Y Pablo comienza allí hablando y diciendo: yo pues preso, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna a la vocación con que han sido llamados. Una forma digna de la vocación con que han sido llamados. Para hablar de la unidad, Pablo va a marcar que es importante una primera verdad. ¿Por qué en la iglesia tiene que haber allí una unidad? Bueno, todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Tenemos el mismo llamado. Estamos unidos por el llamado de Dios. Estamos dentro de la vocación de Dios, pero estamos en esta vocación por el llamado de Dios. ¿Sabes? Cuando a veces pienso en una forma de la palabra vocación, puedo pensar que muchos están dentro de una vocación, pero quizás no saben por qué están. Allí quizás están allí que la familia les mostró cuál debía ser la vocación o por algo que les pueda gustar, pero aquí tiene que ver algo muy importante en la vocación que estamos como creyentes. Estamos por lo que es el llamado de Dios. La palabra aquí clave es justamente la palabra llamado. Andar dignamente en la vocación con que hemos sido llamados. Mira, ese llamado lo podemos ver en el capítulo 1 del mismo libro de Efesios. Pablo allí en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Allí está nuestro llamado. Qué hermoso, ¿no es cierto?, que Dios nos llamó a ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, ¿cómo no estar unidos cuando ese es nuestro llamado? Estamos juntos aquí y tenemos que unirnos por el llamado que Dios nos ha hecho. Y ese llamado nos ha puesto justamente en una vocación. Pero allí seguimos leyendo y Pablo va a seguir mostrando la realidad, ¿no es cierto?, de lo que ese llamado implica. Toda nuestra vida tiene que estar comprometida con este llamado. Allí justamente nuestra vocación es en base al llamado que tenemos a vivir en la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado tiene que ver no con un cierto grupo de personas. Dios te ha llamado a ti, Dios me ha llamado a mí, Dios ha llamado a todos los que estamos aquí. Qué hermoso, ¿no?, poder entender que el llamado justamente lo tenemos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos allí en los lugares celestiales. Y no tiene que ver con un grupo de personas. A veces miramos a los líderes quizás de la iglesia y creemos que ellos están allí solo con ese llamado. No, estamos todos los que estamos aquí. Este llamado también es importante que no es un llamado que está dividido entre lo que pueda ser la vida espiritual de uno dentro de la iglesia y después separado de lo que pueda ser la vida secular que podamos tener en relación a donde Dios nos ha puesto. No hay división. ¿Saben? Nuestra responsabilidad es ser luz y vivir de acuerdo al llamado en nuestra universidad o en la escuela donde Dios te haya puesto, en el trabajo donde estés, en la familia donde estés.
allí en el lugar donde Dios te ha puesto en la colonia, tenemos ese llamado de Dios. No hay división. A veces me cuesta cuando de repente algunos creyentes pueden creer que en la iglesia yo vivo el llamado, pero ya en lo que es mi trabajo o en donde pueda estar en otro lugar secular, ya ahí ya es complicado, ¿no? Ese llamado que tenemos que vivir, esa es nuestra vocación por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Pablo lo ilustra muy bien allí con su propia vida, cuando él está diciendo, allí yo soy un prisionero del Señor. Pablo estaba en una cárcel, ¿ok? Allí era prisionero, allí estaba en la ciudad de Éfeso prisionero. La ciudad de Éfeso era una ciudad de Asia Mayor, era una de las capitales allí de Roma, donde allí la adoración principal era hacia la diosa Diana allí, pero Pablo allí sabía por qué estaba preso, por su llamado, por la vocación a la cual él había sido llamado. Pero sabes, en segundo lugar podemos ver qué es lo que debemos unirnos, por qué tenemos que estar unidos. Pablo va a hablar acerca de la importancia de la iglesia, ¿por qué también? Allí va a hablar acerca de lo que nos une, que es una conducta. Escucha bien cómo Pablo va allí a marcar que la conducta es la que también nos tiene que mantener unidos en la iglesia. Allí dice de la vocación con que fuiste llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow, ¿sabes? Pablo va a marcar que nos une un llamado, pero también allí nos va a mostrar que nos une allí una conducta que es justamente la que Dios ha establecido para su iglesia y la que Cristo vivió sobre esta tierra. ¿Sabes? En estas pocas palabras que allí podemos leer de lo que es la conducta del cristiano, es la solución para poder estar unidos. Cuando yo veo conflictos y problemas que nos dividen, pienso y digo, ¿cómo podemos solucionarlos? ¿Sabes? Es una forma muy sencilla y es ver cómo nos estamos conduciendo. Si nosotros nos conducimos de acuerdo a lo que Dios ha establecido, vamos a estar unidos como iglesia. Vamos a vivir allí como Dios estableció que debe ser nuestra vida y no va a haber ninguna división. Y sabes, estas palabras son importantísimas. Vamos a tratar de definir cada una de estas palabras porque son claves para ver cómo estas nos pueden unir como iglesia. Allí la palabra, en primer lugar, la palabra que aparece es en toda humildad. Cristo fue justamente nuestro mayor ejemplo de humildad. Al ser el Dios, se hizo hombre, allí humillándose hasta la muerte y la muerte de cruz. Y cuando Él habló y dijo que Él no vino para ser servido, siendo Él quien debía ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Qué hermoso, ¿no es cierto?, que es vivir conforme a la humildad, porque eso justamente va a ayudar que podamos estar unidos. ¿Sabes? Lo contrario a lo que es la humildad es el orgullo. Y quiero decirte que el orgullo es el que justamente en el hombre cuando se manifiesta crea todo tipo de conflicto y problemas que puedan existir. Sabes, en el ministerio, allí sirviendo al Señor y teniendo que trabajar con personas, me di cuenta que los principales problemas que yo tenía eran con los que eran orgullosos, con los que allí, ¿no es cierto?, no sabían humillarse o vivir de una forma humilde. Nunca he visto que alguien se pelee contra una persona humilde, pero sí contra el que es orgulloso. Siempre el orgullo estropea las relaciones porque nos hacen creer que tienes más derechos que los demás. El orgullo obliga a otros a someterse a lo que es tu señorío. La humildad te unirá a otros porque es la forma piadosa de relacionarnos con los demás. ¿Sabes? Esto no es algo fácil. ¿Por qué razón?
porque tenemos que luchar contra todo un sistema en el que vivimos, una sociedad en donde lo más importante es el hombre, ¿okay? El humanismo, y te hacen creer que tú eres todo, ¿okay? Que tú puedes, que tú eres capaz, ¿no es cierto?, que todo depende de ti, y allí no existe lo que es la humildad. Y sabes, esta sociedad, tristemente tenemos que hoy reconocer que está bajo el dominio de lo que es el príncipe de este mundo. Primera Juan capítulo 5, versículo 4 habla y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que gobierna justamente el sistema o la filosofía de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Y sabes, cuando pensamos en Satanás, ¿qué es lo que lo hizo caer a Satanás? Su orgullo. ¿Okay? Él justamente en un momento, siendo el ángel que estaba debajo de Dios, servía a Dios, dijo, ¿por qué ser menor que Dios? Yo quiero ser igual que Dios. Y allí se manifestó el orgullo que fue que lo destituyó delante de Dios, y él arrastró a muchos demonios, y él es el que hoy justamente en esta sociedad quiere vernos orgullosos para que justamente no exista una relación y una unidad entre nosotros. Entonces tenemos que luchar contra el mismo Satanás. Pero qué hermoso hoy lo que cantábamos, ¿no? De saber que hay alguien que lo venció y hay alguien que nos puede dar la victoria para no vivir vidas orgullosas, sino vidas de humildad. Pero vamos rápidamente y vemos allí como la segunda verdad que Pablo va a mencionar, que nos va a unir en nuestra conducta, la conducta que Dios estableció para nosotros los cristianos, ser amables. Dice allí, no orgullosos, humildes, amables. Si eres una persona amable, tratas a las personas con amabilidad, siempre vas a estar unido a las personas. La amabilidad es lo que justamente nos puede unir unos con otros. Se nos lleva a tener buenas relaciones. Nunca he visto una persona amable que se sienta mal al lado de alguien que es amable. Qué interesante eso, ¿no? Ahí puedes quizás pensar en tu esposa, en el trato con ella. ¿Crees que justamente para ella lo más importante de parte tuya no es la amabilidad para poder sentirse bien? Allí quizás una forma muy sencilla que de repente no entres al auto y ella tenga que ver cómo entrar, sino que vayas, le abras la puerta, le ayudes a entrar, ¿ok? Para que allí muestres lo amable que puede ser cuando allí tienes que hacer algo por ella. La amabilidad es algo bien importante en nuestra conducta. Ahora en Gálatas capítulo 5, versículo 23 a un 6, versículo 1, nos habla de que la amabilidad es un fruto del Espíritu Santo. O sea que esto no está en nosotros, en nuestra propia carne ser amable. Pero qué importante es hoy poder llegar a justamente buscar la ayuda de Dios para ser amable. Dejar fluir en nuestra vida el Espíritu de Dios para poder cumplir con esta conducta también. Sigue diciendo allí la palabra de Dios, pacientes. La paciencia nos prueba frente a todos los defectos y las faltas que tienen los demás. Cuando podemos ser pacientes, allí podemos unirnos. ¿Okay? Escucha bien, cuando yo soy paciente, cuando yo respondo en una forma positiva frente a los defectos de los demás, puedo estar demostrando que soy paciente. ¿Okay? Hace poco tiempo atrás estaba allí viendo dentro del ministerio en que estaba que se le había delegado a una persona unos trabajos y vi que la persona hizo todo lo contrario a lo que tenía que hacer, lo hizo mal y yo estaba medio furioso y allí busqué a la persona responsable que le había delegado este trabajo y dije, oye, ¿y qué vas a hacer? Y él me dijo, voy a ser paciente. Yo dije, ¿cómo vas a ser paciente frente a todo lo que la persona hizo? Y voy a ser paciente porque esta persona, tiene que aprender, esta persona tiene que tener otra oportunidad para poder hacer las cosas bien. Y qué bueno que es justamente tener una reacción positiva frente a una situación negativa cuando uno es paciente. Tenemos que ser pacientes. La paciencia justamente nos va
a unir en lo que nosotros tengamos que vivir con otras personas. Luego sigue siendo tolerantes, soportándonos unos a otros en amor. El amor requiere justamente de una disposición para lo que es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos frente a personas que son imperfectas y estamos aún nosotros imperfectos. Y todo eso lo sufrimos justamente, pero tenemos que estar dispuestos a sufrirlo soportándonos unos a otros, siempre en amor. Esforzándonos, allí sigue diciendo, a preservar la unidad del Espíritu. Muchas veces nos equivocamos en cómo queremos realmente lograr lo que es la unidad entre nosotros. No se trata de ver qué es lo correcto, lo que nos parece correcto. Se trata de justamente buscar la unidad a través de lo que es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en Él nosotros estamos unidos. Todos tenemos el Espíritu Santo y Él es nuestra unión. Entonces nosotros no tenemos que tratar de, cuando allí hay un problema, ver cómo nos vamos a unir, sino tenemos que cuidar de cómo podemos preservar esa unidad que tenemos a través de lo que es el mismo Espíritu de Dios. Allí dice, mediante el vínculo de la paz. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, a los creyentes en Cristo. Sabes, la paz es algo bien importante. Lo contrario a la paz es la guerra. Y cuando hay situaciones difíciles, no tenemos que buscar la guerra, sino la paz. Porque Dios nos ha llamado justamente a eso, a la paz. A ser hombres y mujeres como hijos de Dios que justamente van a querer la paz, no la guerra. Me encanta cuando podemos hablar de personas que son pacificadoras, que podemos ver que frente a las situaciones difíciles o los conflictos están buscando la paz, quieren la paz y Dios les utiliza para ser un medio para encontrar justamente la paz porque entienden que la paz es lo más importante que tenemos que agarrar y encontrar en nuestras relaciones. ¿Sabes? Estas verdades justamente las conocemos, ¿okay? Pero qué importante si las podemos practicar, porque es allí donde se va a lograr lo que es la unidad. Pablo las coloca como una conducta que tienen que estar dentro de la iglesia para poder estar unidos. Y como dije antes, qué lindo cuando de repente podemos practicarlas y ver que allí está lo que nos va a mantener unidos, una conducta que Dios ha establecido. Entonces, en tercer lugar, Pablo va a hablar acerca de la unidad a través de lo que es la confesión del Evangelio. Escucha bien lo que dice allí. Después de hablar de una conducta, él dice, hay un solo cuerpo, versículo 4, hay un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. ¡Wow! ¿Sabes? La unidad está en lo que es la confesión del Evangelio. Aquí encontramos el Evangelio. Y allí está también nuestra unión. Empieza diciendo un cuerpo. Nuestra existencia común en Cristo está porque allí podemos ser diferentes, pero estamos dentro del mismo cuerpo que Cristo estableció. Estamos unidos en un cuerpo, pero sigue diciendo un espíritu. Tenemos allí un común origen, que es el Espíritu Santo que recibimos, con el cual fuimos sellados el momento. Y allí vemos una vez más un cuerpo, un espíritu. 7 veces va a usar Pablo la palabra uno. Después sigue hablando y dice una esperanza. Los creyentes compartimos en el Evangelio una misma esperanza en Cristo. Amén. Gloria a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes vivíamos sin esperanza, pero hoy, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, tenemos una misma esperanza. Tenemos una misma esperanza.
pero allí sigue diciendo un Señor. Nosotros los creyentes proclamamos que Jesucristo es el Señor. En el Evangelio Jesucristo es el Señor, lo cantábamos y allí por eso lo adoramos porque Él es Señor. ¿Sabes? En la antigüedad, los antiguos creyentes cuando ellos declaraban y decían que Jesucristo es Señor, allí en Roma existía también un César, pero ellos decían César no es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Señor. Qué hermoso que eso es lo que nos une, un Señor. Pablo decía allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, un Señor. Pero allí sigue diciendo la palabra de Dios, una fe, una fe. Nosotros estamos y confesamos, ¿no es cierto?, que nos abrazamos a los fundamentos de la palabra de Dios, que allí Él nos dejó en la Biblia. Tenemos una fe, tenemos una declaración de qué es lo que creemos a través de las verdades fundamentales que Dios nos dejó, una fe. Pero sigue diciendo, dice, un bautismo. Compartimos allí la experiencia de haber sido espiritualmente bautizados en Cristo. Estamos unidos con el mismo bautismo a través de la salvación. Hoy vamos a tener, terminando, ¿cierto?, allí un bautismo y hay personas que van a dar testimonio allí públicamente a través de pasar por las aguas que han sido bautizados en Cristo, ¿no es cierto?, a través de la obra de Cristo y de su salvación. Entonces, compartimos un bautismo, pero después sigue diciendo un Dios y Padre. Cuando Él nos adoptó como sus hijos, en Efesios 1:5 allí también lo dice, compartimos el mismo Padre allí con los demás cristianos. Él es Dios que está sobre todos y es el Padre que está sobre todos sus hijos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Un Padre y un Dios que nos une. Somos todos hijos del mismo Padre. Wow, ¿sabes? Es hermoso ver que lo que nos une es la confesión también del Evangelio. Pero Pablo va a seguir, como dije, 3 exhortaciones importantes. Vimos la primera, allí en la iglesia de Efesios, la exhortación a estar unidos por el llamado que tenemos, a estar unidos por la conducta que Él estableció para nuestras vidas, pero también estar unidos allí por la confesión de lo que es el Evangelio, que es uno. Pero vemos también cómo Pablo va a desafiarnos allí también a lo que es poder ejercitar nuestros dones. Allí Pablo, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Allí, y dice el versículo 11, voy a saltear un versículo, dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¿Sabes? Pablo nos va a exhortar justamente a decirnos que hay diferentes dones, pero también hay responsabilidad al recibir nuestros dones. ¿Para qué? Allí es muy claro, dice, para poder perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y saben, en esta hora mi pregunta es justamente, viendo esta exhortación, ¿cómo estamos con los dones que Dios nos ha dado? ¿Sabes? Por mucho tiempo en mi vida cristiana quizás no presté atención a estos dones, pero en un momento dije, wow, Dios me ha dado don y a través de estos dones yo tengo una responsabilidad y un día voy a ser juzgado. ¿Qué he hecho con estos dones? Y es allí cuando yo dije, no puede ser que no sepa cuál es mi don y allí que yo no lo esté ejercitando. Sabes, en esta hora y en este momento hay un gran desafío en esta exhortación a entender que Dios te ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, pero también te ha dado dones para poder edificar el cuerpo,
para allí poder estar perfeccionando a los santos dentro del cuerpo de Cristo. Lo importante aquí es, estoy ejerciendo mis dones, es la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso, a ejercer sus dones. Allí en Efesios, aquí podemos ver 4 dones, pero hay muchos más dones que están detallados en el libro de Romanos, en el libro de 1 Corintios. ¿Conoces todos los dones que hay? Tú sabes que allí está el don de servicio, el don de evangelista, el don de allí presidir, el don de exhortar, allí el don de dirigir. Hay muchos dones que Dios ha dado a la iglesia, pero lo importante es qué estamos haciendo. Sabemos cuál es nuestro don, lo estamos ejercitando. Sería muy bueno que sepas cuáles son los dones, porque algunos aún tienen confusión con los dones y de repente dicen, yo tengo el don de la música. No está dentro de la lista de los dones, ¿no es cierto? Es un talento. También tenemos talentos como cristianos. Pero Dios dice que por su gracia es algo que no merecemos. Dios nos ha dado dones y tenemos que ejercitarlos. Yo te animo quizás a poder ayudarte en esto, porque yo sé que no es fácil descubrir nuestros dones, ver cuáles son los dones que Dios nos ha dado y también ver cómo los podemos ejercitar. Pero como iglesia hay un gran deseo de ver a todos ustedes ejercitando sus dones. Entonces hay una forma allí que después, acercándote a los pastores que hay en la iglesia, allí puedes estar teniendo quizás una manera de poder allí estar aprendiendo acerca de cuáles son los dones, cuáles son sus características. Hay pasos muy sencillos. Una vez que sé cuáles son los dones, yo los pongo delante de Dios y comienzo a pensar a ver en qué forma yo puedo tener mayor allí deseo de poder hacer algunas cosas. Quizás tienen que ver con los dones que Dios me ha dado. Si a mí me encanta evangelizar, bueno, este puede ser mi don. Si a mí me gusta enseñar, bueno, ese puede ser mi don. Por supuesto, comienzas a ejercitarlos y comienzas a ver que es tu don a través de también ver los frutos. Porque si no hay frutos, vamos a dudar que ese pueda ser tu don. Pero también a través de cómo hermanos allí te pueden animar y tú puedes ser de bendición a ellos, edificándoles a través de ejercitar también tus dones. Pero vamos a ver rápidamente el último punto y ver cómo allí podemos ver cómo Pablo en su primera exhortación nos exhorta a estar unidos como iglesia. Después allí ejercitar nuestros dones, pero en tercer lugar también a ver cómo podemos estar creciendo en una forma madura espiritualmente. Fíjense allí en los versículos, a partir del versículo 13 dice, allí después de hablar de los dones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado a cada miembro y produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vemos allí como la exhortación de Pablo es agarrar y a crecer en una forma madura y espiritual dentro de la iglesia, el desafío. Y podemos ver allí 4 verdades que tienen que ver con ese crecimiento. La primera es la madurez y el crecimiento vienen con allí poder ser como Cristo es. Allí cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros maduramos cuando allí entregamos nuestra vida para ser como Cristo.
para allí poder vivir como Cristo vivió. Allí va a estar nuestra madurez. Yo no sé cuál es el concepto allí que tú puedas tener madurez, de una hombre, persona con canas, grande, quizás con mucho conocimiento. No. ¿Sabes? El cristiano maduro es el que más se asemeja a Cristo, el que más se parece a Cristo en su andar. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, podemos ver que la madurez y el crecimiento espiritual involucra también una estabilidad doctrinal. Allí Pablo va a estar diciendo para que allí no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por aquellos que justamente quieren engañar a las personas. ¿Sabes? La madurez viene cuando uno toma la palabra de Dios y comienza a desafiarse a crecer en el conocimiento de la fe, de lo que son las verdades principales de la palabra que Dios nos ha dejado como para poder creer, ¿no es cierto?, verdades que no nos muevan frente a cualquier otra filosofía o enseñanzas que no estén conforme a la palabra de Dios. Podemos ver, ¿no es cierto?, los falsos maestros y cómo arrastran a personas diciendo todas las religiones son iguales, todas nos llevan a Dios. Mentira, ¿ok? Podemos ver cuando hay personas que dicen si eres bueno vas a ir al cielo. Mentira. Cuando la Biblia aún algunos la toman como un libro religioso más, cuando es la palabra de Dios y la única. Mentira, ¿no es cierto? Cuando dicen que la Biblia es un libro más. Cuando aún la idea de la resurrección nos hacen creer que sí existió, pero no fue en una forma corporal. Mentira. Y allí es donde nosotros demostramos madurez, cuando podemos allí tener o ser maduros en lo que es una estabilidad en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Pero allí vemos una verdad más, ¿no es cierto? Que Pablo dice allí a los efesios que nos van a dar madurez. Dice, más bien, dice allí, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Sabes? La tercera verdad que nos da madurez es cuando podemos presentar la verdad, pero con amor. Levantamos la palabra de Dios como la verdad, pero también tenemos que levantar el amor allí hacia todas las personas que les estamos hablando o que les estamos compartiendo las verdades de Dios. ¿Sabes? Muchas personas les cuesta a veces creer porque escuchan a personas con mucho conocimiento, pero sin amor. El amor va junto con la verdad. No podemos desasociar la verdad con lo que es el amor. ¿Sabes? Aún tenemos que llegar a amar a las personas que quizás doctrinalmente estén en contra de lo que nosotros creemos. El amor siempre tiene que existir. El amor y la verdad no pueden ir separados. Y eso demuestra también una madurez allí y un crecimiento en nuestra vida. Y por último podemos ver, como allí Pablo va a hablar, que la madurez involucra también el estar contribuyendo. Cuando dice allí, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado a cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Allí Pablo vuelve a dar la idea del cuerpo y todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Partes importantes para que el cuerpo pueda ser sano. Todos tenemos que contribuir allí de una u otra manera para lo que es que el cuerpo pueda funcionar bien. Hermanos, qué hermoso en esta mañana poder entender a través de estas exhortaciones del desafío que Dios también tiene para cada uno de nosotros. Como iglesia, en este lugar, necesitamos estar unidos a través del llamado que tenemos, la vocación que tenemos. Necesitamos allí tener una conducta que allí nos lleve a poder vivir juntos de una sola manera. Entonces, hermanos, no existen muchas conductas, existe una que Dios la estableció en la palabra de Dios.
Y si vivimos conforme a lo que la palabra de Dios allí estableció y hoy hemos mencionado, vamos a estar unidos. Tenemos que estar unidos por la confesión de lo que es el Evangelio. Dios es uno. También tenemos que entender hoy que Dios nos ha dado dones y esos dones tienen que ser ejercitados. Qué hermoso desafío poder tener de saber que para que la edificación del cuerpo de Cristo, todos nuestros dones son importantes. Tenemos que también ver de crecer en una forma madura como acabamos de ver. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que en esto Él nos pueda ayudar, porque estas son verdades para cada uno de nosotros hoy, para nuestra iglesia. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por tener tu palabra y enseñarnos y a través de ella exhortarnos, Señor, nuestra vida para que podamos caminar, Señor, podamos andar en este mundo conforme a lo que tú has establecido. Pero, Señor, necesitamos tu ayuda. Esto no lo podemos hacer nosotros por nosotros. Sabemos, Señor, cómo fallamos por tener una naturaleza pecadora. Y por eso, Señor, en esta hora, Señor, clamamos por tu gracia, por tu ayuda. Entendemos, Señor, que el enemigo trabaja para que estas verdades no sean una realidad en nosotros. Pero gracias porque Cristo ya lo venció, ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y hoy somos más que vencedores. Hoy podemos estar del lado de la victoria. Si, Señor, te buscamos, si buscamos tu gracia para que sea una realidad y una ayuda en nuestra vida de poder poner en práctica todas estas verdades. Pedimos tu ayuda una vez más y gracias, Señor, por tu palabra.